Gente que viene del exterior no puede conseguir la valija. Recién hablábamos con una chica que fue con sus amigas, programó el viaje hace mucho tiempo, tenía escala en Panamá, perdió la escala en Panamá, no sabemos dónde está la valija, pierde 2 días de hotel, bueno, amenaza de bomba ahora en Constitución. O sea, estamos viviendo un momento difícil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Argentina lleva una decadencia de hace 100 años y cada vez que vos te encontrás con uno de estos problemas, vos podés hacer el foco en la coyuntura, digamos, porque son eventos que verdaderamente son estremecedores, o podés tratar de pensar el problema en términos estructurales. Cuando vos lo pones en términos estructurales, Argentina, esta decadencia no es solo económica. Digo, en realidad, la económica solamente es el reflejo de la decadencia moral del país, o sea, de la degradación de los valores a lo largo de los últimos 100 años. Entonces eso generó una sociedad muy conflictiva y que se manifiesta en los problemas de seguridad, en la decadencia económica o este tipo de cosas que son sumamente perjudiciales para todos, porque esto va en contra del turismo, porque si vos vas a viajar a Argentina y te encontrás con este tipo de problemas, claramente, digo, no deja de ser decir, no, ¿para qué voy a ir a Argentina? Si mirá, voy a estar 2 días con problemas con las maletas. Son muchos temas a solucionar. ¿Sentís, Javier, que la gente ya te mira distinto? Y cuando hablo de la gente, incluyo el periodismo, que hace un par de meses decían, no, que va a ganar, Javi. Y hoy ya, Javi, ¿cómo andás? ¿No? Bueno, a ver, yo, por suerte, una de las cosas que yo no he tercerizado la aprobación nunca. Ajá, bien. Entonces, yo hago lo que considero que tengo que hacer, que es, digamos, o sea, desde mi perspectiva, hay cosas que yo considero que son las correctas y las hago. Después me puede acompañar más o menos gente. Uh-huh. Pero yo hago lo que creo que está bien. Bien. Es decir, por eso nosotros, si vos te fijás, Gustavo, nosotros cada vez que hacemos los cierres de los discursos, nosotros siempre damos la definición de liberalismo, para que quede claro siempre cómo pensamos nosotros el problema, ¿no? Que es, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y eso lo que hace es darte un marco en el cual vos mirás todos los problemas. Después te puede gustar o no, digamos, o sea, hay personas que tienen visiones más colectivistas. Bueno, nosotros tenemos una visión que creemos en la libertad. Bien. Nosotros hace 1 año y 8 meses que estamos al aire en este programa a la mañana, y en ese tiempo hemos hablado muchas veces con vos. Tuvimos suerte de hablar con vos. Bueno, de hecho salí de allá, me dijeron, ¿está Gustavo? Vine. Bien, gracias. Siempre mantuvimos buena onda. En este año y 8 meses, yo me acuerdo la primera nota, creo que hicimos, vos me dijiste, voy a ganar en el balotaje. En ese momento parecía, qué sé yo, una frase de gran optimismo. Ahora ganaste, fuiste primero el otro día. O sea, ya no solo podés ir al balotaje, sino que podés mantener ser el primer o el más votado, ¿no? Bueno, esa afirmación que hice en ese momento se basaba sobre la hipótesis de que íbamos a ser individualmente los más votados. Sí. Y eso se manifestó porque nosotros sacamos 30 puntos o 31, y después está Massa y después Bullrich, ¿no? Uh-huh. Bullrich sacó 17. Es decir, eso, digo, es una diferencia no menor al momento de pensar una segunda vuelta. Sí. Lo que sucede es que es tan grande el número que ahora existen chances ciertas de poder ganar en primera vuelta. O sea, si nosotros hacemos bien el trabajo, podríamos ganar en primera vuelta. O sea, vos me dijiste, hace un tiempo, puedo ganar en balotaje. Hoy me decís, puedo ganar en primera vuelta. Si nosotros seguimos trabajando de esta manera y la sociedad se muestra igualmente receptiva como ahora, tenemos altas chances de que así sea. No tengo los números acá, pero me parece que sacaste 7 millones de votos, un poquito más. Es un poquito más de 7 millones de votos. ¿Qué sentís tener 7 millones de votos? Porque esos 7 millones, a partir de ahora, la base. Exacto. Sí, nosotros
tratamos esto con la misma responsabilidad que encaramos este mismo proceso. Nosotros hemos tenido que trabajar muy duramente. A veces es increíble, ¿no? Porque el tema de la falta de recursos agudizó el ingenio y el trabajo en otras líneas y parece que está dando sus frutos. Javier, vos decís ganar en primera vuelta y muchas veces decís que los votos no son de los dirigentes, ni siquiera los tuyos, tampoco del resto. ¿A dónde vas a ir a buscar esos votos? Le explicamos a la gente, para ganar en primera vuelta es 40% y más de 10 de diferencia con la otra fuerza, o 45%. ¿A dónde vas a ir a buscar esos votos si quizás hay mucho ausentismo, que el ausentismo marca también desencanto, votos de Patricia Bullrich? Nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos hasta ahora, que es llevar nuestro mensaje a la sociedad y tratar de convencer que la solución es por el lado de la libertad. No es contra un determinado político o ir a buscar tales votos. Es tratar de seguir llevando el mensaje y tratar de convencer a la gente que la solución va por el lado de las ideas de la libertad y no por el lado del Estado presente, el colectivismo o, digamos, socialismo de buenos modales. Lo que sí está claro, te escuchaba en el discurso de la noche del domingo, es que vos sos la oposición al gobierno. Eso está claro, ¿no? Pero eso es además fácil de testear, ¿no? Porque cuando vos vas a las votaciones en el Congreso no hay tipo más opositor rabioso al kirchnerismo que lo que manifiestan los votos de Victoria, de Carolina y el mío, ¿no? O sea, no hay opositor más rabioso que nosotros. Ganaste en Córdoba, ganaste 16 provincias. Sí, 16 provincias. 16. Pero en Córdoba, que era una provincia, aparte estaba Schiaretti, pero una provincia siempre en donde Macri saca muchos votos. Ganaste hasta en la Antártida. Al primero siempre se lo quiere bajar. Esto es así. Pasa hasta en cualquier lado. A Messi, en el periodismo. Al que va líder, se lo quiere bajar. Lo bueno es que está documentado que yo lo bancaba a Messi desde mucho antes. Bueno, y aparte... Igual es mucho más fácil bancar a Messi que bancarme a mí. Sí, seguro. ¿Estás preparado para lo que viene? Faltan 68 días donde... Y por ahí te apuntan, ¿viste? Porque te van a bajar del árbol. Mira, nosotros estamos preparados para gobernar hoy. Hoy. Si te entregan el gobierno, como pasó con Alfonsín y Menem, ¿estás preparado para gobernar hoy? Hoy. De hecho, fuimos los únicos que hicimos la presentación de un programa de gobierno completo. Nosotros tenemos los ministerios trabajando en la sombra en serio. Y por ende estamos muy tranquilos. O sea, nosotros lo que sí estamos haciendo es un trabajo serio, metódico, y eso no para en ningún momento. Javier, ¿te llamaron en las últimas horas del Fondo Monetario Internacional? Sí, ya la contactaron a mi hermana para tener una reunión, así que estamos viendo cómo encarar la reunión. O sea, antes no te habían llamado, después de las PASO, que vieron el resultado. Sí, igual hay un tema no menor, que el programa que nosotros proponemos es mucho más duro que el del fondo. Por lo tanto, digamos... No va a haber problema ahí. Bien, ese es el punto, no hay problema. Ajá. No tendría que Ahora, ser un problema. Es un programa difícil el que propone el fondo con respecto al ajuste. Bueno, vemos una devaluación hoy, ayer, del 22%, que dicen el fondo proponía 50%. ¿Esto impacta directamente en la gente? Sí, pero en realidad el problema de que salte el dólar no es que sube el dólar. No es que sube el dólar, el problema es que pierde valor el peso. Es decir, el problema que vos tenés es la montaña de pesos enorme que hay dando vueltas. Ese es el problema. Entonces, en ese sentido, yo te diría, nosotros no tenemos problema en enfrentar, Diego, el programa del fondo, porque nosotros tenemos una hipótesis de ajuste mucho más fuerte. La diferencia, y me parece que esto es lo más importante para resaltar, es que cuando vos planteás un programa con el fondo tenés tres tipos de metas. O sea, tenés la meta, digo, las cuantitativas, ¿no? La meta en términos de resultado fiscal, la meta en términos de agregados monetarios y las metas en términos de reservas internacionales netas. Entonces,
Nosotros, cuando planteamos el ajuste fiscal, que es más fuerte que el que propone el fondo te propone un número fiscal. Y cómo lo alcanzás es un problema tuyo. Históricamente, los ajustes en Argentina recayeron sobre el sector privado. Es decir, los que pagamos los platos rotos de la desaveniencia de los políticos fuimos el sector privado. Es decir, los productores de riqueza, los generadores de riqueza. La gran diferencia en el programa que nosotros proponemos es que vamos a ir contra la política, de los lugares donde roba la política, que son la obra pública, yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, eliminar las transferencias discrecionales, que eso es robo entre nación y provincias acordado, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para minimizar el impacto en precios, y después nosotros vamos a avanzar en la privatización de las empresas públicas y vamos a avanzar en la eliminación de jubilaciones de privilegio. Es decir, entonces ahí nosotros tenemos para hacer un corte, esos son 15 puntos del PBI. Ahora, y en lo concreto, porque yo veía tu video en donde vos sacabas ministerios, sí, porque vas a achicarlos. Este no va más, ahora, aparecen videos tuyos ahora, claro, permanentemente. Ahora, yo pienso, en esos ministerios hay gente que labura. O sea, el empleado, ¿qué pasa con el empleado que Nosotros labura? de principio no estamos planeando echar gente. Sí, reasignarlos. Y también, digamos, o sea, hay una parte que tiene que ver con planta política, esa planta no puede estar. Pero O sea, los que ingresan en cada gestión. Lo que, digamos, entonces los cuadros técnicos y las personas de bien que trabajan, esas se quedan todas. Obviamente que nosotros estamos elaborando toda una reforma del Estado y lo estamos redefiniendo. Y hay estrategias como para resolver eso, porque una cosa es lo que nosotros estamos resolviendo hoy en términos desde afuera, y hay después una parte que tiene que ver con cómo se reforma estando desde adentro. Y ahí nosotros estamos, digamos, trabajando con los 4 estudios grandes. Es una forma en la cual, digamos, entran y se redefinen todas las tareas. Entonces, digamos, y ahí es cuando se define quiénes son los que se quedan y cómo es todo el proceso de transición. O sea, pero en principio, digamos, o sea, no cae sobre el empleado público que efectivamente trabaja. Bien. Es decir, las tareas se redefinen, nada más. Ahora, Milei, cuando usted dice que el ajuste fiscal no va a recaer sobre el sector privado, va a recaer sobre los sectores más vulnerables, entonces, como habitualmente ocurre. No, los sectores vulnerables son parte del sector privado. Hablo de la gente que está casi afuera del sistema, Y de la sí, gente que está sin trabajo, de la gente que por ahí no tiene la presencia del Estado que usted defenestra. Pero de vuelta, nosotros nunca dijimos que íbamos a quitar la protección a los vulnerables. Fueron los que más te eso. votaron, ¿no? Exacto. Fueron los que más te votaron. Ayer estábamos mirando en varias villas o lugares más humildes que fue donde más votos sacaste. Sí, preguntarle una. No, digo, ¿y sobre quién recaerá entonces ese ajuste fiscal? ¿Quién lo tendrá que pagar? No, lo tienen que pagar, digamos, las partidas de donde roban los políticos. Por ejemplo, la obra pública es algo donde roban políticos y empresarios prebendarios. El ajuste va a caer sobre los políticos y sobre los empresarios prebendarios. Cuando vos el ajuste lo haces sobre las transferencias discrecionales, cae sobre los políticos y políticos, o sea, el que lo da y el que recibe, ¿no? Digamos, o sea, que es un... Entonces, ningún argentino de bien va a pagar el ajuste lo van a pagar los delincuentes. Javier, vos dijiste, estoy preparado para arrancar mañana, para gobernar mañana. O sea, ya tenés en tu cabeza, en papel, todo, quiénes son tus ministros, ¿no? Sí. Todos. No vas a dar ninguno hasta asumir, a dar a conocer, Se digo. conocen algunos, pero se conoce la ministra de Capital Humano, sí, pero... ¿Y cuántos ministerios vas a tener? 8. Con 8 estamos bien. Sí, nosotros pensamos tener Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, Capital Humano y después Seguridad y Defensa, que van a estar en el área de Victoria. Sí, que es el tema de ella. Vicepresidenta, sí. Justicia y Ministerio del Interior. ¿Salud? Salud está dentro de Capital Humano. Nosotros tenemos una... A ver, cuando vos querés explicar el crecimiento económico, 70 puntos porcentuales del crecimiento económico de los últimos 250 años se explican por el capital humano. Es decir, el principal motor de progreso es el capital humano. Y el capital humano tiene 2 dimensiones que tienen que ver con la alimentación y con la educación.
en función de eso, lo que nosotros creemos... Ahí va educación también, entonces. Exacto. Salud y educación. Entonces, lo que vos vas a tener es, en ese ministerio vos vas a tener niñez y familia, salud, educación, y eso integrado para poder integrarte en el mercado de trabajo. Ujú. ¿Ministro de Trabajo? Es decir, no es ministerio, pasa a ser una secretaría. Una Secretaría de Trabajo. Exactamente. Ajá. ¿Y tu ministro de Economía? Es alguien tan ortodoxo como yo. Vas a ser vos, de todos modos, ¿no? Un presidente que Bueno, vos sabés que ese es Sí. eso es todo un tema, ¿no? Porque fue muy divertido. En un programa lo vi un día a Juan Carlos de Pablo, ¿no? Que era divertido porque dice que él le explicaba que se estaba haciendo una mala lectura de lo que yo proponía y que evidentemente estaba siendo sesgado, estaba siendo caricaturizado para perjudicarnos y ensuciarnos. Y en ese contexto, una de las cosas que decía, o sea, y Milei está diciendo otra cosa y él explicaba lo que yo estaba diciendo, estaba explicando el problema de la secuencialidad y todas esas cosas. Dice, lo único que a mí no me gustaría ser ministro de Economía de Milei. O sea, Claro. Sí, sí. es todo un problema. Cuando armamos el programa acá, ¿quién va a ser el periodista deportivo conmigo? Que claro. Tiene que ser bueno, ¿eh? Claro, tal cual. Y no es el caso, ¿no? No, claro, por supuesto. A ver, tenés 7 millones y pico de votos. ¿Con cuántos ganás en primera vuelta? ¿Haces esa cuenta? ¿3 millones más? No sé, digamos, veremos. Sí, con un 50% más tengo que estar. ¿De adentro. dónde se sacan esos votos? Bueno, habrá que seguir llevando el mensaje de la libertad a la gente y que la gente... Muchos que no votaron. Bueno, ahí digo, eso nosotros ahí tenemos una ventaja relativa, ¿no? Porque esos son los que están claramente desencantados con el funcionamiento del sistema y nosotros tenemos una crítica consistente y una solución para eso y creo que ahí nosotros tenemos una ventaja relativa para en ese lugar tener... Por eso a mí me parece que lo más importante es que nosotros sigamos transmitiendo las ideas, o sea, y que cada vez más gente se sume, o sea, ese es el eje central. Cuando, si asumís, no lleves a Burgueño al Ministerio de Economía, te pido por favor, ¿eh? Burgueño. Carlos es un gran profesional con quien tengo Estuve en el excelente debut relación. televisivo de Miguel. Es verdad, me acuerdo. Y Con tiene Mauro fotos, Vidal. todo. Exactamente. Y él había dado una de esas opiniones fuertes que él da, Sí. y me pregunta, digo, ¿estuve mal, estuve duro? Y yo le dije, es televisión. Sí, la Respecto pregunta. era el nombre, dalo, si no decime que estoy equivocado. Lo que estás a la contando ministra es... de Economía, al ministro de Economía o a canciller, en uno de los lugares, ¿puede ser una mujer? Sí, Viste que no estoy mal. no está mal, está Y bien. el nombre Burgueño, tira algo. Es como el refuerzo de Independiente, tira algo. Va a ser diputada. Exactamente. Va a ser diputada. En realidad Claro, no va a ser entra, diputada. claro, está en la lista de diputados, pero se lo va a llevar a nuestra Ejecutivo ex si gana. diputada será Nuestra ex o compañera, ministra de no. Economía, No. Mondino, Claro. Ah, Mondino, ayer la escuché, ayer la escuché. o en uno de los dos lugares. No Sí. sé si ya lo tiene decidido el amigo. Sí, no, está decidido, sí. Está decidido. Mm. Bueno, a ver, una más. Como hablábamos ayer, Javier, ya no sos ni un columnista que habla de economía de manera polémica, ni un precandidato. Sos una persona que en serio puede ser presidente de este país. Profundicemos un poco en lo que hablábamos ayer acá en América 24. Tu plan es dolarizar. Mi programa es eliminar el Banco Central. La dolarización es es como se instrumenta. Para avanzar sobre la reforma del Banco Central necesitas una ley. Sí. ¿Está preparada esa Sí, ley? está. ¿Estás preparado con quién vas a negociar los votos con esa ley? No, nosotros vamos a proponer la reforma. Y si esa reforma encuentra resistencia en la Cámara, para nosotros es una reforma tan fundamental que la vamos a exponer frente a la sociedad. O sea, con un Plebiscito. referéndum, plebiscito. Sí. Y si sale... Sí, porque, de vuelta, yo creo que Rosario entiende perfecto lo que yo voy a plantear ahora. A diferencia de otros casos, o sea, si yo llego tengo un mandato bien definido.
Es decir, si nosotros llegamos al poder es porque la gente se hartó de la inflación y se hartó de la inseguridad. Y nosotros ahí tenemos propuestas muy concretas y en ese sentido nosotros tenemos un mandato. Entonces, si... No te va a frenar el Congreso. Nosotros se lo vamos a llevar al Congreso. El proyecto, de hecho, ya está redactado. Ahora, entendemos que podría ser rechazado. Entonces, sí, porque ninguno va a tener mayoría de los que ganen. No, bueno, digamos, o sea, no necesariamente por una cuestión de mayoría, sino por una cuestión de que no lo quieren. Nosotros inexorablemente, digamos, vamos a tener que llevar las cosas y se van a tener que discutir. Digamos, nosotros, por ejemplo, acorde a la elección del domingo, estaríamos ingresando 8 senadores y 40 diputados. Entonces, digo, está claro, digo, que ahí va a haber que tener una discusión. Nosotros estamos dispuestos a darla. Ahora, las reformas estructurales, si llegan a ser frenadas, nosotros las vamos a someter digamos, a la elección del público, porque en el fondo nosotros tenemos claro el mandato, y si tenemos claro el mandato, no puede ser que, digamos, nos frenen esas reformas. Nosotros creemos que igual, digamos, va a ser factible, porque frente al veredicto de las urnas es muy difícil oponerse, en especial con un mandato tan claro. Pero, de vuelta, nosotros, y es más, y si aún así, y fuera un referéndum y saliera mal, en ese caso nosotros lo que estaríamos dispuestos es a sobrereaccionar el ajuste fiscal, para que sea contra... O sea, es mejor reformar el Banco Central. Y los políticos sí van a preferir eso antes que, digamos, ahora, se ajuste mucho más. La otra pregunta... Se llama un principio de compatibilidad de incentivos. Me detengo en estos dos temas porque creo que en materia económica son los más fuertes. Porque me está cocinando la Una última Ah, claro, porque él tiene el sol en la espalda. Dale aire, dale aire. Métele aire a full. Vuelvo a la dolarización y corregime el número. Hay dos cajas que hay que atender. La de los dólares y la de las LELIQ, de las que nadie habla. Esas son dos cajas de miles de millones de dólares. La primera pregunta, ya la contestaste, pero la contestaste antes del domingo, la reitero ahora, porque ahora lo que digas es ya no una promesa de campaña, sino un plan económico. ¿Están los 30.000 millones de dólares para avanzar sobre ese proyecto? Sí. Si te pregunto de dónde viene, me vas a decir qué te importa. No, o no te puedo contestar. No te puedo dar detalles, pero son fondos de inversión de alto riesgo. Y lo voy a explicar por qué. Rescatar el balance del Banco Central cuesta 40.000 millones de dólares. Son 10.000 de base y 30.000 de flujo. De LELIQs. Claro, de flujo. Ese a ver, los pesos que van venciendo. Es decir, ahí está, digamos, el problema, ¿no? ¿Qué tengo para rescatar eso? Tengo los dólares, pero no computados como reservas internacionales netas, sino como brutas, porque yo ahora voy a liquidar el Banco Central. No es un programa de chequear la consistencia fiscal y monetaria de un programa del fondo. No hay que ver las reservas, sino hay que ver las salidas. Entonces, ahí lo que yo tengo es la posición de oro, tengo la posición de CEDESA, tengo la posición del BIS, tengo la posición de DEX. Esos son cerca de 10.000 millones de dólares. Eso me mapea con lo que tengo que... También, digamos... Sos optimista. Y también, digamos, y también la base vale menos hoy a 700 pesos. Dale. Entonces, y por eso, digo, si no, no ponemos en la cuenta, no tengo problema. Eso es por un lado. Con lo cual, con eso vos rescatás la base. Entonces, ahora el tema es cómo yo rescato los 30.000 millones de dólares que yo tengo del LELIQs. Ahí los títulos públicos que Argentina tiene hoy llegan a 110.000 millones de dólares. Es el máximo acreedor del Estado Nacional, el Banco Central. Pero esos títulos, claro, no cotizan a paridad, cotizan a un tercio. Con lo cual, ahí tenés la plata para rescatar las LELIQs. ¿Qué es lo más importante de esto? Si yo miro los riesgos de Argentina, el riesgo más importante de la Argentina, ¿cuál es? Sin lugar a dudas, por escándalo. Digo, pregúntale a un inversor internacional. ¿Cuál es el riesgo más grande? El monetario. Exacto, el riesgo moneda. Cuando vos dolarizás, ¿qué pasa con el riesgo de devaluar? Baja. Desaparece. De hecho, desaparece. Ahora, fíjate esto, cuando vos haces un programa de estabilización, para que sea expansivo, el programa tiene que ser, ¿qué?
tiene que ser creíble. Y vos para ser creíble tenés que tener reputación. El problema es que con la historia que tiene Argentina nadie tiene reputación. ¿Por qué fue tan exitoso el programa de la convertibilidad? Porque te daba la sensación, digo, que estabas atado, eras Ulises, ¿no? Te ataste al mástil, Sí. para no, digo, que no te desvíe el canto de las sirenas. Bueno, en ese sentido, la dolarización, la irreversibilidad que plantea como ejercicio hace que, aun cuando no tengas reputación, seas creíble, porque no podés volver para atrás. Y eso lo que hace es que el plan sea expansivo. Al ser expansivo, ¿qué es lo que pasa? Tus números fiscales mejoran y como consecuencia de ello tu riesgo de contraparte, tu riesgo de crédito baja. Y al bajarte el riesgo de moneda, el riesgo de contraparte, el riesgo de tasa también se te desploma. Esto quiere decir que la caída y compresión del riesgo país es furioso y vos tenés un efecto expansivo fenomenal. Pero la contracara de eso es que el precio de los títulos públicos se va a las nubes. No cotiza más a 30, cotizan a 70, 80. Además aumentaría la oferta de dólares, vendrían dólares. Además, o sea, sí, nos saldrían los dólares por las orejas. Digo, ese es otro tema. Si sale bien, ¿no? Sí, está claro. Pero fíjate esto, quiere decir que vos, en un escenario moderadamente optimista, vos podés en muy poco tiempo capturar una ganancia de capital del 100%. De los 30. Entonces, claro, es un negocio, claro, es un negocio fenomenal. 20, 25 de los 30. Claro. Eso no, de los 30 y te llevas 60. Porque esos títulos ahora no cotizan 30, cotizan 60, ponele. Que es un escenario muy pesimista ese. Digo, si vas a paridad, porque viene alguien que quiere hacer el ajuste fiscal, digo, ganás el 200%. No me quiero meter en tu programa económico, pero ¿no pensaste en hacer eso antes de la reforma del Central para que la gente compre? No, yo creo que tiene que ir en simultáneo porque la dolarización te demanda... En Ecuador demandó 9 meses. Les cuento cómo fue en Ecuador. A ver. El gobierno de Ecuador se la impuso la dolarización a la gente. Entonces le dijo, de acá a 3 meses tenés que cambiar todos los sucres por dólares. Sí. ¿Qué pasó? No lo pudieron hacer. No se puede hacer técnicamente... A ver. El cambio de billete, Claro, el cambio de moneda. Claro, el cambio de billete. Fíjate esto. Hoy el billete más grande de Argentina son 3 Bien. dólares. Sí, claro. ¿Me comprendés? Y todos tenemos a Franklin. Franklin Claro, es claro. 100. Claro, ¿Ok? claro. ¿Está claro, Sí, no? sí. El problema. Sí. Entonces tenemos un problema de que no tenemos los billetes chicos. Claro, claro. Y además la moneda nuestra no vale nada. Entonces, ¿qué es? Eso plantea un problema de índole operativa de la conversión de billetes. Entonces, lo hizo dijo 3 meses, no pudo Ecuador. Y tenía una situación parecida a la nuestra. Entonces, ¿qué dijeron? Lo extendemos 3 más. Fueron a 6. No lo lograron. Recién lo lograron a los 9 meses. Y hay otra cosa que me parece, por lo tanto, por lo menos no tenemos que fumar 9 meses, por decirlo de alguna manera. Y la otra alternativa, que es la que estamos trabajando nosotros, que es la que usó El Salvador, la gente cambiaba voluntariamente los colonos por dólares. Y lo sacás al ritmo que vos querés. Puedes hacerlo a la velocidad de los ecuatorianos o a la velocidad de los salvadoreños, que tardaron 2 años en hacerlo. Pero esto es interesante porque esto lo desarrolló Emilio Campos. Es otra de las cosas brillantes que hizo Emilio. Emilio lo que dice es, vamos por una opción como la de El Salvador, que la gente lo va cambiando en la medida que De a poco, cuando puede. Y claro, porque no sea cosa que porque no tenés los dólares físicos se te caigan las transacciones. Claro. Entonces vos mantenés las transacciones y, digamos, vas convirtiendo conforme el proceso productivo lo demanda desde el otro lado, por decirlo de alguna manera. O el proceso comercial, perdón, Bien. esa es mejor la palabra. En ese sentido, que bueno, no perdí la capacidad de editar, en esa lógica, lo que dice Emilio es que cuando vos convertiste 2/3 de la base monetaria, hay como una suerte de plebiscito, y entonces ahí dolarizás y decís, bueno, muchachos, digamos, cambiamos todo. Y otra cosa brillante de la propuesta de Emilio, fíjate que hay una ganancia de capital enorme en los títulos. Una de las cosas que quiere hacer Emilio es que esa ganancia de capital, gran parte, quede en manos del Estado. Y eso lo que va a hacer es que la deuda caiga. Por lo tanto, ¿Recomprando o ya Es que- los habías vendido y los recompraste? no, pero es que el punto es el siguiente. El Banco Central liquidó todos sus pasivos y todavía le quedan títulos públicos. ¿Esos títulos públicos de quién son?
ANSES. Bueno, por eso, listo, los agarrás y los matás y se terminó esa deuda. Con lo cual la deuda neta, la deuda bruta te cae, con lo cual la deuda neta más. Bueno, tenemos 3-4 preguntas finales. El aire está bien ahora. Sí, ahora estoy respirando. Bien. No, te quiero preguntar porque en los últimos días, antes de las PASO, hubo hechos de inseguridad importantes en la provincia, el asesinato de Morena, 11 años en manos de motochorros que le quisieron asaltar por un celular. Y eso también sí influyó primero en el voto hacia vos. ¿Y qué pensás hacer con respecto a la seguridad, que es uno de los principales problemas de la gente? Vamos por partes. Yo voy a dar respuestas más generales. Para respuestas particulares las sentamos a Victoria acá y te contesta ella. Digo, eso es lo intelectualmente honesto. Digo, porque ella es la primera vez que un vicepresidente va a tener poder en serio, porque va a tener injerencia sobre el Ministerio De Seguridad Interior y sobre Defensa Nacional, que además es especialista en esos temas, o sea, entiende en serio. Bien, ahora va mi respuesta sobre esto. Si vos te fijas, recién cuando en una de las partes que yo le daba una respuesta a Gustavo, yo decía, ojo que esto es un proceso de características estructurales y que a veces aparece un hecho puntual, aberrante, estremecedor, desgarrador, y nosotros podemos concentrar en ese hecho puntual o mirar un problema de índole estructural. Porque en el fondo, ¿qué es lo que vos ves en ese crimen? El desprecio a la vida. Y el desprecio a la vida tiene que ver con la degradación moral que tiene la Argentina en los últimos 100 años. En la economía ves que, digamos, o sea, de ser el país más rico del mundo somos 140, 45% de pobres, 10% indigentes, digamos, no sé, un tercio de los trabajadores que trabajan en el sector formal son pobres, o sea, pero también lo ves en que la degradación de las relaciones humanas, en los valores, porque eso es un deterioro en los valores, porque significa que la vida no vale nada. O sea, entonces, ese es el primer punto. O sea, digo, que vos necesitas una revolución de índole moral. Porque en el fondo, si no cambiamos, si no volvemos a redefinir cuáles son nuestros valores, por eso yo insisto tanto en la definición del liberalismo, para poner claro cuáles son los valores, el valor de la vida, el valor de la libertad y el valor de la propiedad. Sí, entonces, y el principio de no agresión, obviamente. Entonces, cuando entendemos eso, las cosas se acomodan mucho más de lo que la gente cree. Dicho todo esto, planteado la cuestión estructural, nosotros tenemos unas ideas muy claras en esto, y es hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, una reforma de la Ley de Defensa Nacional, una reforma de la Ley de Inteligencia, una reforma que tiene que ver con el sistema carcelario, una reforma del Código Penal y una reforma del Código Penal Procesal. Digo, esa es la reforma, digamos, si vos querés, los grandes títulos de la reforma. Después hay lo que nosotros llamamos una nueva doctrina en materia de seguridad. Se acabó el zafaronismo, se acabó esta idea posmarxista de invertir la carga de los hechos, ¿no? O sea, acá la víctima es la víctima. Y el victimario es el victimario, y el victimario, si comete un delito, tiene que pagar por ese delito. Es decir, el eslogan, ¿cuál es? El que las hace la paga. Porque vos lo que, digamos, en especial durante los últimos 40 años, pero muy especialmente en los últimos 20, con el furor de Zaffaroni, por decirlo de alguna manera, se victimiza al delincuente y se castiga a la víctima. Bueno, el principal problema entonces es el judicial, porque lo veíamos en el caso de Morena, delincuentes que entran y salen. Bueno, eso tiene que ver con el Código Procesal. Que tienen 20 causas. Y Está bien, pero eso es procesal. Claro. Viste que yo te dije, el Código Penal y el Código Penal procesal. Ese es el procesal. Es decir, que hace que se vuelva una puerta giratoria. Entonces, en ese marco, también lo que vos, o sea, la pregunta es, los que nos trajeron hasta acá, ¿lo pueden cambiar? Si piensan así, son parte del problema. Es decir, vos no podés, o sea, yo los veía, ¿no?, en esos días hablar, y era una tomada de pelo, porque, digo, estos tipos que nos trajeron a este desastre, con esas ideas, no cambian las ideas y dicen que lo van a arreglar. O sea, eso, es decir, vos no podés esperar resultados distintos si haces siempre lo mismo. Es decir, y esto, digamos, además está probado empíricamente que no funciona. Entonces, nosotros lo que venimos es decir, bueno, mire, nosotros queremos aplicar las cosas que funcionan. O sea, ¿sabés qué es lo más interesante? Que nosotros proponemos cosas que están probadas. Es decir, nosotros no queremos, nosotros queremos hacer ningún experimento raro.
Porque si vos me decís, bueno, vos apostabas a las ideas del liberalismo, no sé, parado, digamos, después de leer la investigación sobre la naturaleza y la causa, la riqueza de las naciones, que para los amigos la riqueza de las naciones, de Adam Smith, bueno, digo, vos podrías decir, uy, mirá qué volado este pibe. Vos ya sabés de qué se trata. Entonces, digo, acá no tiene más misterio que aplicar las recetas que funcionan. Ahora, y con respecto a la seguridad, recién leía a Carolina Píparo que decía, tu candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que es en donde está el mayor problema, que ustedes creen que la gente puede estar armada o que accedan. Mira, ahí hay un tema, porque hay una ley que tiene que ver con las armas. Uh-huh. O sea, y la ley es buena. O sea, hay una ley que se hizo en los 90, es una buena ley. Lo que pasa es que está degradada en la aplicación, como todas las cosas en Argentina. Entonces, es más, cuando vos mirás el marco jurídico argentino, no es muy distinto de un país normal. El problema es la aplicación. El problema es que la aplicación que se hace de las leyes en Argentina termina favoreciendo a los delincuentes. Y eso es lo que está mal. Porque si vos le bajás el costo a los delincuentes, la delincuencia es más rentable y por ende, como cualquier actividad rentable, ¿qué pasa? Se expande. ¿Qué es lo que ha estado pasando sistemáticamente durante los últimos 40 años? Le relajaste los costos a los delincuentes. Entonces, bueno, digo, para mí, digamos, los que tienen la prioridad son los honestos. Digamos, los delincuentes tienen que pagar. Ahora, pero cuidado, pagar con mucho criterio. No, porque aparece un loquito y dice, quiero pena de muerte. No, eso va en contra del liberalismo. Okay. Porque, ¿cuál es el primer derecho que nosotros ponderamos? La vida. Listo. La vida. Con lo cual, digamos, o sea, no. Pena de muerte no, digo, eso es una Bien, locura. bien. Digo, a ver, pero vale, Está bien, creo que vale la pena aclarar porque la gente no lo entiende. Entonces, otra cosa más que es importante, vos tenés que respaldar a la fuerza de seguridad. Digo, el tipo que va y se va a jugar la vida por vos, ¿cómo después, digamos, o sea, después de que te salvó? A veces no quiere intervenir, por miedo también. Y bueno, pero si va a hacer su trabajo y por hacer bien su trabajo lo van a penalizar, bueno, Claro, entonces claro. el tipo dice, no, pará, no hago nada, me quedo en la fase. Una de Pilar y te hago la última. Sí, te quería preguntar por la reacción de los famosos con todo lo que está pasando y el tema de antiderechos, que es lo que dijo Lali, escribió en sus redes sociales en relación a vos. De vuelta, ¿en qué parte estoy en contra de derechos? O sea, yo estoy en contra de los privilegios, no en contra de los derechos. Para mí lo que está mal son los privilegios. O lo voy a poner así. ¿Vos estás a favor del trato igualitario frente a la ley? ¿Que seamos tratados de modo igual frente a la ley? Ujú. ¿Usted no va a derogar ninguna ley, mi ley? Por ejemplo, la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece, bueno, eso no es un derecho, eso es un homicidio agravado por el vínculo en el vientre materno. Fue aprobado por el Congreso eso. Bueno, entonces, digamos, va a ser sometido a consulta, digamos, para que, digamos, se dé el debate como corresponde, no afectado, digamos, por lo que tiene que ver un lobby. Esa discusión viene de Estados Unidos desde los años 70 como consecuencia. Esto se conoce después de la desgrabación de los archivos de Nixon, ¿sí? Y lo que tiene que ver con toda la política de impulsar el aborto como consecuencia de los pronósticos del Club de Roma. El Club de Roma lo que decía era que son los neomalthusianos, con lo cual el origen viene de Malthus, o sea, estamos hablando en 1801, y si lo quieren buscar lo van a poder encontrar, digamos, en la Torá. Ujú. Digamos, Viene atrás o sea, en la historia, sí. Sí, digamos, o sea, es algo, digo, que se repite recurrentemente. Digo, que eran los métodos que utilizaban los egipcios para exterminar al pueblo judío. Ujú. Para que vean de dónde viene todo eso, o sea, digo, la carga que tiene, o sea, la carga asesina que tiene todo eso. Puesto en estos términos, ¿qué decía el Club de Roma? Mira, digamos, el mundo funciona con energía fósil, ¿no? Entonces eso es un stock. Si vos estás consumiendo esta cantidad de fósiles, o sea, en el año 2000 se va a producir un apagón. En ese apagón se va a morir un montón de gente y van a quedar 1.000 millones de seres humanos. ¿Cuántas personas había en el año 2000? 6.250 millones de seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que el Club de Roma le erró. Hoy viven 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Que le erraron. Que toda esa política que estaba impulsada desde ahí,
que proponían matar gente para tener contenido el tamaño de la población, la verdad es que en los hechos no funcionó. Más allá de la cuestión práctica de los números, que digamos no funcionó, después hay una discusión de índole filosófica. Si yo considero que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, vos podés tener libertad o propiedad porque antes naciste y antes tu mamá decidió no matarte. ¿Me comprendés? Entonces la discusión es, bueno, entonces ¿cuándo comienza la vida? Bueno, ahí es una discusión, digamos, que tiene que ver con lo biológico. La vida comienza, sí, con la fecundación. Que se ha discutido mucho esto, ¿no? Está bien, bueno, tiempo, pero digamos, o sea, vos sos un humano en... Sí, digamos, o sea, se ha discutido. viene la fecundación y vos sos un ser humano en evolución. Se ha es decir, tratado porque el tema. vos, digamos, no sos igual que hace 20 años y vas a ser muy distinto. Se ha tratado, se ha votado y bueno, vos tenés ahí todo. Está bien, pero lo que hay que comprender es que algo puede ser legal, pero es ilegítimo. Es decir, digamos, o sea, muchos de los regímenes más sangrientos y represivos de la historia tenían las leyes que se lo amparaban, que lo hacía legal, pero eso no lo hacía legítimo. Entonces, me parece que si ustedes quieren ver una paliza conceptual hacia toda la política criminal del aborto, les propongo que vean el debate entre dos liberales, Agustín Laje, ¿sí? Si ustedes quieren, paleolibertario, y, digamos, alguien pro-choice, ¿sí? Como Gloria Álvarez. No, lo que nota la gente digamos, es que van a tener ahí todos los argumentos. Que no jugás para la tribuna, porque hay gente que está en contra de eso y vos das tu parecer, das tu opinión y yo voy por esto. Y hay gente que está en contra que te puede votar. Bueno, está bien, pero ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Si hay algo que a mí me caracteriza es que yo, digamos, o sea, prefiero, siempre desde mi lugar, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Está perfecto. Y digo, yo vengo y te expongo mi posición. Como yo entiendo que hay otras posiciones, y yo creo que los lobbies han jugado un rol muy importante, casi que te diría que esa ley está viciada, porque sabes que una de las cosas que yo veo muchas veces cuando se van a sancionar leyes, ¿sabes lo que hacen? Traen personas a la tribuna. Y muchos... Igual con esta ley salió mucha gente a la calle, fue militada. O sea, está bien, de vuelta. Se llenaba un congreso y mucho más. Bueno, entonces, si fuera ese el caso, bueno, entonces... Hubo mucha gente de hagamos un plebiscito, entonces. Hagamos un plebiscito. Si verdaderamente, digo, ¿cuál es el problema? Digamos, lo sometemos a verdaderamente una discusión. Sé que nos tenemos que ir, por supuesto, nos enganchamos mucho con un gran candidato a presidente porque digo, va a estar entre los tres que tienen chances de ganar. En el caso de ganar, ¿vas a la Quinta de Olivos? Sí. Vas a la Inta de Olivos. Sí, y obviamente me voy a llevar a mis perros a la Quinta de Olivos. Bien, fenómeno. Así que digamos, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas van a tener lugar. ¿Viste, van a tener lugar. La Quinta no la quiero, yo se la dejo, no sé qué, decía Patricia Bullrich. Bueno, eso es un problema porque la Quinta está cedida por una familia para que sea usada por el presidente. Bien. Y si no se usa, se pierde. Ah, bien. Ojo. Bien. Con respecto a lo que te decía ya de los famosos, puede ser que haya gente muy conocida. Hablan muchos de miedo, como que muchos tienen miedo, no sé, o sea, Bueno, esa es la palabra que yo vi en varios... O que se expresen también para favorecer a alguien, puede ser también. Claro. O sea, parte tiene que ver con intereses y parte puede ser que la gente tenga miedo, ¿eh? A ver, yo lo voy a poner más bíblico, digo. Mirá, cuando Moshe liberó al pueblo judío y salieron de la esclavitud de Egipto, ¿vos qué porcentaje crees que salió? Bajo. El 20%. Es decir, hubo un 80% que prefirió ser esclavo y tener el pescado seguro. Y solamente un 20% decidió salir. Y mira que en el medio vieron 10 milagros, digamos... Es más, después de cruzar el Mar Rojo había gente que se quejaba. No, muchos hablan de miedo, sí. Lo que digo es... Sí. Cuando vos cuando vos propones un verdadero cambio, también puede generar miedo. O sea, yo no lo tomo como algo que, digamos, o sea, parte está influenciado por intereses económicos, que no tengo ninguna duda, y parte
digo, el miedo frente al cambio es natural. Ahora, lo que digo es, mirá, el hombre de las cavernas, cuando estaba en la caverna, tenía un escenario seguro que era quedarse dentro de la caverna, porque afuera había unos bichos peligrosos, complicados, ¿no? Ujú. Ahora, si se quedaba en la caverna, ¿qué le pasaba? Se quedaba sin alimento, con lo cual era una muerte segura. Entonces tenía que salir y tomar el riesgo de ir a Se lo coman, sí. Claro. Sí, bueno, pero tenía chances de vivir. Y de Claro. hecho, digamos, si llegamos a 8.000 millones de seres humanos, quiere decir que ese proyecto fue exitoso, ¿no? Ujú. Entonces, lo que digo es, y a veces se percibe algo como una situación riesgosa que no lo es, y que se percibe más que nada riesgosa por el desconocimiento. El miedo a lo desconocido. Claro, Pero en entonces, este caso, por bueno, ejemplo, Pampita ayer hablaba y decía el miedo en relación al tema de las armas, ¿no? Al tema de los hijos. Ella decía, bueno, tengo digamos, miedo o por sea, mis hijos, el tema de está las bien, armas. está bien, digo que no las tenga. Es decir, lo que pasa es que, digamos, o sea, creer que Pampita es neutral es una tontería. Claro. Digo, es la esposa del señor Moritán, Claro. alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Juntos por el Cambio. Entonces no es una visión neutral. La de Lali, ¿cómo la tomaste? ¿No la conoces? Que no la conozco, No la digo, o conoces. sea, no la conozco. Digo, casi ¿Cómo que... lo conoces a Lali? ¿Qué música escuchas? Bueno, rock. ¿O no la conoces personalmente? No, a ver, a Un ver. tema de Lali no te sabes. Chiquititas. Un tema. Nunca escuchaste Cuando a vos Lali. decís no la conoces, no es que no la conoces personalmente, no la conoces como artista. No sabía ni quién era. Ah, mira. Bueno. Pido perdón, pero a ver, Ahora, ¿puedo Javier, explicar igualmente, algo? Una política Yo puedo cultural. explicar algo. para que le ¿Puedo responda. explicar algo? Mm. O sea, a mí me gusta la ópera. Sí. La ópera me demanda, si las miro en DVD, me demanda, no sé, entre 2 horas y 5 horas, dependiendo de la ópera. Bueno, de 5 horas no, porque como no me gusta Wagner, no tengo ese pasás. problema. Pero no tengo ese problema. Pero digo, al que le gusta a Wagner sí tiene el problema que son óperas de 5 horas. A mí me gusta Verdi, Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, con lo cual, digamos, o sea, es más acotado en el tiempo. Pero es un tiempo que hoy ya ni siquiera tengo. Como consecuencia de no tener ese tiempo, lo que hice es volver a escuchar rock and roll. Y escucho las bandas que yo escuchaba cuando era chico, que es, yo tengo la colección completa de los Stones, la colección completa de los Beatles, la colección completa de los Doors, la colección completa de AC/DC, de Queen, de Deep Purple y Led Zeppelin. Bueno, esa es la música que digo yo escuché desde chico. Entonces digo, cuando no tengo tiempo y quiero escuchar música de Volvés 3 ahí. minutos, El tema ¿Quiénes son? Con Moria Casano lo tenés, de Lali. El último. ¿Quiénes son? No, lo tenés. Está con Moria en el video. Cuando No. dolarices ponéis sí. Para hacerlo. Si no, verlo- ahí nosotros hay un tema que nos gusta mucho que es el de Twister Sister, que también el No cantante... podemos tenerlo. Es Wanna exactamente. take it. Exactamente. Escuchame una cosa, Sí, Javier. Buena, Es buena bien- banda de sonido. Es bien ANCAP. ¿Eras buen arquero? ¿Hasta cuándo jugaste en Chacarita? Hasta los 18 años. 18, o sea, estamos casi llegando a primera, reserva. Estaba en el plantel profesional. ¿Con qué jugador conocido? No sé, no me acuerdo. No te acuerdas de ningún Tengo- jugador. tengo una- ¿Técnico? ¿Te acuerdas de algún técnico? Sí, en ese momento se estaba yendo ya Rímolo. Rímolo. Mirá. ¿Y eras buen arquero? ¿Eras un arquero que salidor, que descolgaba bien los centros, que achicaba bien? A ver, para. Intentaba replicar con muchas dificultades Sí. el estilo de Filiol. Ah, bien. El más grande de todos los tiempos. Filiol el más grande. Tranquilo. No, pero Filiol es el más grande de todos los tiempos, sin duda. Sí, es sí, es una- decir, en la discusión Gatti y Filiol no hay discusión. No debe estar escuchando el Pato, siempre nos escucha. Pará, pero vamos a ponerlo en estos términos. Le mando un gran abrazo, porque además tuve la dicha de conocerlo. Además me regaló una réplica del buzo Fue lindo de el la verde. final del 78. Número 5. Y además dedicado. Firmado. Sí. Así que tuve además la dicha de conocerlo, que me hiciera ese regalo de cuando hacíamos el consultorio de Milei, dedicarle un agradecimiento. Mm. Y es interesante porque, a ver, de los 11 jugadores, ¿cuántos pueden tocarlo con la mano? Solo el arquero. O sea que es un recurso escaso. Claro. Gatti usaba los pies, era un ineficiente. Bueno, Javier, gracias por venir primero. Esto es el tema, mirá, escucha. ¿Qué es el de Lali con Moria Kazan? No. Ay, ponete escucha. auriculares. Mirá qué bien canta, es un artista de lujo, Lali. Pero yo no la cuestioné. La rompe toda en Europa. Está en Madrid ahora, en Pero España. yo no la cuestioné. Ah, no O la sea, conoces. Claro, está bien. Pero acá acabo de explicar mi... No, ustedes bien, saben, bien. ustedes saben en qué se convirtió mi vida.
Claro, no, se imagino. Y lo que se va a convertir ¿Cómo si está el seguís así. teléfono? ¿Cuántos mensajes? No, está apagado. No, porque ¿lo apagás? No, ya tengo cerca Sí. de 2.500 pendientes. ¿Cuántos Ok. te habrán dicho Javi? Y antes te decían, ¿quién es este loco? ¿No? Sí. Escucha, y la última te hago, porque vos dijiste en la primera nota, voy al balotaje. Hoy puedes ganar en primera vuelta. Si vas al balotaje, ¿con quién vas? Con quien me toque. ¿Qué crees? A ver, hay un dicho que dice, tené cuidado con lo que pedís porque se te puede volver realidad. Ah, bien. Así que- No elegís rivales. No, yo le gano al que se me ponga encima. Muy bien. El que esté enfrente le ganás. Le salgo a ganar al que esté enfrente. ¿Y dijiste que Bullrich era una copia falsa tuya? Bueno, lo que está haciendo es... ¿Te copia el discurso? Repetir cosas que decimos nosotros. Entonces, entre tener el original y la copia de segunda calidad, quédate con el original. Va por tus votos ahora. Bueno, digo, yo no soy el dueño de los votos. Pero yo sí tengo un discurso liberal genuino. Y no se me escapa en una charla decir que quiero regular los precios de los salarios. Bien, vos sos entonces el original y ella la copia. Y bueno, Eso es lo que opinas. y sí, digamos, está mostrando, porque cuando vos rascás aparecen todas las contradicciones. Javier, gracias por estar siempre con nosotros. Cada vez que te recurrimos nos diste una mano y la verdad que es impresionante cómo la gente te sigue en YouTube, porque esto se está viendo a través de nuestro canal y bueno, el streaming está por los Ayer cielos. con Alejandro metimos 125.000 personas ¿En serio? en línea. A la pucha, a la pucha. Bueno, Muy alto. y 7 millones de votos. Veremos cuánto conseguí después. Gracias por estar. Y Vamos hacemos, por la gloria. menos mal, mira, justo pinché la goma ahora. Pará, ahí es No iba una a banda venir. nacional, vamos por la gloria, es la Berizo. Dale. Ah, claro. La Berizo. Dale. La Berizo, sí. Dale, tirame un centro. Dale. Vamos por la Vamos gloria. por de la gloria Berizo. con la Berizo. De Rolo, que es un Dale. crack, de Avellaneda, Rolo, un fenómeno. Bueno, 11:15, tenemos que ir a las noticias. Vamos por la gloria, ahí tenés. De hecho, entré con este. Presenta esta información Supermercados Día. La red informativa.